Estamos 31 de julio del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios. Queremos pedir por el eterno descanso de Guadalupe Zavala Palacios, de Alfonso Hernández Medina, de Juan Manuel Vázquez Martínez, de Alejandro Williams, de Alfonso Ortiz Rodríguez, de Octaviana Ramos Mendoza, de Julio García Chávez, de Maribel Rubio Hernández, y la fortaleza de todos los familiares y gente cercana de estos hermanos y hermanas. Pedimos también por la salud de nuestros hermanos Teresa Hernández Macías, Daniel Hernández Martínez, Felicitas Martínez Carrizales, Miguel Cabrera, Carlitos López Marañón, María Silvia, Teresa Hernández Ramírez, José Felipe Francisco Dominga, Emma Reyes Martínez, Carmen Castillo Martínez, María Rosa Muñoz, Fernando Santiago Huertas, Carlos López, Sofía Yerandi Solís, Alejandro López, por todos los enfermos de la Congregación de Misioneros de Josefinos. Pedimos también por la salud de Chaula Regina Herrera Galván y de Martín González. Pedimos por todos los secuestrados para que sean liberados y los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
Pedimos por todos los hermanos y hermanas que pusimos en esta celebración. Pedimos también por aquellos que nos han pedido oraciones y por aquellos que sabemos están pasando situaciones más difíciles. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y la harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverán a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar. Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando las vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que compres a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que le contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero
llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja. Se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro de Levítico. Como yo les decía ayer, el Levítico es una tribu sacerdotal. No porque en sí ellos sean sacerdotes, sino porque ayudan a los sacerdotes en las funciones del templo. En este carácter sagrado que tienen estos levitas, porque están al contacto con las cosas santas, con las cosas apartadas de Dios, con las cosas consagradas al Altísimo, los levitas pues tienen como esa función sacerdotal. Y este libro de Levítico pues tiene estas enseñanzas que tienen que ver con la labor de los sacerdotes. Y uno de las figuras importantes del sacerdocio del Antiguo Testamento es la figura del sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos una vez al año, pero tenía que purificarse y tenía que hacer un sacrificio primero por los pecados propios y luego por los pecados del pueblo. Eso sería el día de la expiación. Con esa sangre había una sangre que se derramaba sobre el altar y otra que se vertía sobre un chivo que liberaban al desierto, el cual según esto llevaba todos los pecados del pueblo de manera simbólica. Y por eso este día, lo que nos presenta el libro de Levítico, dice: el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea 49 años, el día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación. Un día santo, un día en que el sumo sacerdote reconoce sus pecados y con él todo el pueblo, ¿verdad? Es un día de purificación. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Este año santo es un año de perdón. Los pobres pues a veces tenían que vender su herencia, lo que le había dejado sus padres como parte de algo para que ellos se sostuvieran, sea su casa, sea su campo, sea la propiedad que fuera. Y entonces los pobres a veces tenían que vender sus tierras. Entonces, para evitar que un rico fuera haciéndose terrateniente, ¿verdad? Que abarcara muchas cosas, este año santo tenía como este carácter de que esa persona que había acaparado bienes de los pobres los tenía que regresar a los pobres de los cuales le había comprado el campo. Y por eso habla de dárselos a un precio bajo cuando vaya llegando el momento, porque si no, los pobres no iban a tener el poder de otra vez comprárselo al, ¿cómo se llama? O tenerlo de vuelta en su propiedad. Entonces, este año de gracia, pues también es un año en el que no se cosecha, porque se supone que los pobres y la gente que necesita puede entrar a los campos a tener lo necesario para, pues, subsistir, para hacer, ¿cómo se llama? Para llevar una vida digna. Entonces, en ese sentido, tiene un sentido de justicia, pues, equitativa, ¿verdad? Les decía, pues, de no ser alguien que acumulara tierras, de no ser alguien que acumulara riquezas y con este acumular de repente pisoteara a sus hermanos o a sus hermanas. Y entonces, por eso este año era de gracia.
En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando las vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Y por eso era importante que uno tuviera como esa empatía con esa persona a la que le iba a devolver sus bienes, no tener que aprovecharse, ¿verdad? Porque era el año de gracia. Este era un año, como les digo, que trataba de que en Israel hubiera igualdad, hubiera equidad, hubiera caridad, ¿verdad? Que todos tuvieran y que no le faltara a nadie. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a Dios porque yo soy el Señor Dios de ustedes. Esta es una de lo que el Señor le dice a Moisés en el Sinaí, según esto que nos dice hoy el libro de Levítico. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 66 nosotros decíamos, ten piedad de nosotros y bendícenos. Una de las cosas que Dios tiene siempre a su pueblo es esa compasión, es esa cercanía. Y la bendición, pues ni decir, junto, como decíamos, o como se dice popularmente en casi todos los salmos o en muchos de los salmos, Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Señor, tus ojos a nosotros vuelve, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. El que vuelva los ojos el Señor a uno es que el Señor pues tenga esta piedad, tenga esta compasión. Y viendo la compasión que tiene el Señor, entonces las otras naciones van a darse cuenta de cómo el Señor salva a su pueblo, de cómo el Señor está cerca de los suyos, de cómo el Señor actúa a través de su pueblo elegido. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Yo siempre les he dicho que no solamente es el Dios de Israel, que hay unos salmos que se extienden de un carácter, vamos a decir, como particular, que es Israel, a un carácter universal, que es todo el mundo. Y todo el mundo tiene que reconocer pues esta obra del Señor que actúa en favor de todos. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Esta equidad de la que ya hablábamos en el libro de Levítico, que se manifiesta o que se tiene que manifestar en la relación de compra y venta de las cosas y devolverlas en el año santo, esta equidad, esta justicia, pues el Señor la manifiesta para con todos. La tierra ha producido su fruto, Dios nos ha bendecido, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Este es el Salmo 66. Después nosotros tenemos esto que nos presenta hoy Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Le están hablando de Jesús y él piensa que es Juan Bautista. Algunos autores dicen que Herodes era como muy supersticioso, que en cierto modo sí respetaba a Juan y por eso no lo quería matar. Pero en cierto modo tenía como un pensamiento de que si mataba a Juan, algo malo le iba a pasar. Y por eso este pensamiento de que Juan, el que mandó matar, pues como que hubiera resucitado con esos poderes milagrosos que Jesús pues está haciendo y que Herodes cree que es Juan que ha vuelto como de la tumba. Y a continuación el evangelista nos platica cómo fue que Herodes manda a matar a Juan y pone pues como todo un ambiente en donde hay una fiesta. Dice
Llegó el cumpleaños de Herodes y su hija Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que él pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Decíamos que Herodes no quería matar a Juan. Lo tenía encarcelado en la cárcel de Maqueronte, porque Juan había dicho que no le era lícito casarse con la mujer de su hermano. Y entonces Herodías pues ve esta ocasión especial para decirle a su hija que ha bailado que le pida la cabeza de Juan. Y como Herodes ha hecho una promesa, pues entonces él se entristeció porque había hecho un juramento de darle lo que quisiera a su hijastra. Entonces manda a matar a Juan. Y yo algunas veces que les he comentado este texto, el evangelista nos pone como escenas, como cuando nosotros vemos imágenes que de repente vienen y se difuminan. Otra imagen que viene y se difumina. Otra imagen que viene y se difumina. Una vez que lo han asesinado, después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo. Sigue otra acción, lo sepultaron. Y luego fueron a avisarle a Jesús. Esta acción de Herodes la va a conocer Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura es importante esto que nos presenta hoy el libro de Levítico, porque nos habla de una distribución justa, en que se supone que todos los pobres tienen derecho a una tierra. Y si hay algún pobre que ha vendido su tierra, pues la va a recuperar. Desafortunadamente dicen que no hay como testimonios de que esto se haya cumplido este año de gracia que señalaba el libro de Levítico. Y de repente en el mundo que estamos viviendo, pues también es difícil que de repente haya como esta equidad o esta igualdad. A veces unos tienen mucho, mucho, y a veces otros tienen poco, poco. A veces unos tienen todo y a veces otros tienen nada. A veces unos tienen bastante y a otros les falta todo. ¿Y por qué? Porque no tenemos como ese sentido de justicia de que nos habla el libro de Levítico. Y no esperar 49 años, o 50 años para que se cumpla ese año de gracia. El año de gracia o el día de gracia tendría que ser todos los días en que nosotros podamos compartir de lo poquito que el Señor ha puesto en nuestras manos para con otros. A veces resulta difícil, porque a veces no queremos soltar, a veces no queremos compartir, a veces incluso hay gente que no quiere devolver, no lo que ha comprado, lo que le han prestado. A veces tenemos como esa tendencia de acaparar aún lo que no es nuestro. Y cómo es importante pues romper con ese egoísmo, ¿verdad? Ya no digo con lo que nos prestaron, sino con lo que a veces nos cuesta dar. Porque a veces no quisiéramos deshacernos de nada. Y es importante compartir, ¿verdad? Decía una frase San Pablo que le llaman como un hapax, que es en griego, que es como un único. Un hapax o un único es una frase que aparece una sola vez en la Biblia. Y hay un hapax o un único de Jesús que tiene San Pablo. Es una frase que Pablo atribuye a Jesús y que dice: hay más felicidad en dar que en recibir. Y cuando uno comparte, pues está haciendo como esto que nos presenta hoy el libro de Levítico. Está como compartiendo con los pobres. Porque dicen que también que cuando nosotros damos,
pues es algo que les pertenece a alguien que está pobre, porque a veces a nosotros nos sobra y a los otros les falta. Entonces, ¿cómo es importante compartir? ¿Cómo es importante dar? ¿Cómo es importante desprendernos? A veces cuesta, y si lo de lo que nos vamos a desprender está bonito, si de lo que nos vamos a desprender tiene una carga sentimental, si de lo que nos vamos a desprender tiene un significado, pues cuesta más. Pero cuando damos ese paso, es bien bonito porque sentimos que estamos aportando algo valioso, que estamos aportando algo que alguna persona nos compartió, o que, como dicen algunos, nuestro trabajo nos costó, o sea lo que sea, pero es importante compartir. Hay un santo chileno que murió a mediados del siglo XX, se llamaba Alberto Hurtado, y Alberto Hurtado tenía una frase, era un jesuita, y que decía que hay que dar hasta que duela. Y creo que esto tiene importancia en esto que nos presenta hoy el libro de Levítico, porque es solidarizarnos con los hermanos que están pasando necesidad. De hecho, por eso no se cosechaba, para que los pobres pudieran tener que comer. De hecho, se devolvía las tierras a los pobres para que tuvieran con qué mantenerse. Y preguntarnos nosotros, ¿qué signo hacemos con esos pobres que vemos cada día? Con esos pobres que se nos acercan, con esos pobres que de repente nos tienden la mano para que nosotros podamos ayudarles. A veces el egoísmo es bien feo, pero a veces el egoísmo nos tienta. A veces el egoísmo es horrible, pero a veces comulgamos con ese egoísmo. Y como hijos e hijas de Dios, estamos invitados a, como nuestro Padre Celestial, a dar. A como nuestro Padre Celestial, a compartir. A como nuestro Padre Celestial, a ser justos con todos. Como decía este Salmo 66 que hoy decimos: las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Una de las cosas que decía Jesús: Dios hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Da su lluvia sobre los justos y sobre los injustos. A todos les da. Y por eso nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre Dios esta generosidad, este amor, esta solidaridad, esta empatía. Y como decía el Salmo 66, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Porque en la medida que nos bendiga Dios, idealmente nosotros también tenemos que bendecir a nuestros hermanos, sobre todo aquellos que están necesitados. Con el Evangelio de San Mateo nosotros hemos oído lo que hizo Herodes. Da su palabra. Y por dar su palabra, él es capaz de asesinar a una persona. Él es capaz de hacer algo tan absurdo como cortarle la cabeza a Juan, poner en una charola y dársela a su hijastra. A veces nosotros le damos tanto poder a las palabras que de repente hacemos promesas absurdas y que a veces no podemos cumplir. Hay gente que se mete a pedir al banco y va a decir: te pago en un año una cantidad exorbitante que no va a poder pagar. Y a veces eso le acaba la calma, eso le acaba los nervios, eso le acaba la seguridad de sus hijos. A veces se hacen apuestas absurdas de cosas que no, a veces no ni son de uno, y pueden acabar con el patrimonio familiar y pueden acabar con el patrimonio propio. A veces uno dice cosas que va a hacer y no le dan las fuerzas porque no tiene los medios, ni tiene las capacidades, ni tiene el trabajo para llegar a hacer eso que se ha comprometido. A veces como uno, por apuestas,
o por palabras que dice que uno va a cumplir, de repente es capaz de hacer cosas que no están bien, de hacer cosas que no son buenas. ¿Cuántas cosas han empezado como apuestas y que terminan en tragedia? ¿Verdad? Nosotros vemos a veces cosas que a que no te subes a esa piedra y que es peligroso subirse, y a veces acaba en tragedia. A que no le dices tal cosa a tal persona y a veces termina en golpes. A que no te emborrachas y a veces termina en vergüenza. A que no te atreves a hacer tal o cual cosa y a veces termina en matar la buena fama que uno tiene. Por eso hay que aprender de lo que le pasa a Herodes. A veces hay que dejar de lado el respeto humano. Hay que dejar de lado las expectativas de sentir que somos omnipotentes. Porque Herodes hizo una promesa de hasta la mitad de mi reino te voy a dar lo que me pidas. Pero hay cosas que no podemos dar. Hay cosas que no podemos hacer. Aunque nos reten, aunque nos digan, aunque nos juzguen, aunque nos señalen, aunque nos critiquen. Hay cosas que por respeto humano no tenemos que ceder, porque está en juego nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud física, nuestra salud emocional. Está en juego, nuestra paz espiritual. Y por eso no hay que jugarle al Herodes, no hay que jugarle al que todo podemos, sino hay que medir nuestros límites. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la ciencia para saber hasta dónde podemos llegar. Hay que pedirle al Señor la sabiduría para ver hasta dónde llegan nuestros límites. Hay que pedirle al Señor la capacidad de saber poner un límite a las cosas que podemos y a las cosas que no podemos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que se me oye de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola y concédenos que estos sagrados misterios, fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos.
y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por la presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de la gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.